Hoy queremos acompañarle en nuestro segmento Debates y Soluciones, hablando un poco acerca de aquel verdadero significado de la Semana Mayor. A veces hacemos cualquier cosa menos dar gracias a Dios por haber mandado a su Hijo Jesucristo a hacer ese gran sacrificio por la humanidad. Nos dedicamos a otros placeres de la vida, como se puede llamar, y no a alabar a Dios, a dar gracias por todo eso. Y hay algo también secundario a esto, que es el diezmo, algo que estipulan las Sagradas Escrituras. Está bendecido. Vamos a hablar hoy día y estamos bien acompañados. Mario Medrano. Por supuesto, Jocelyn, queremos dar la más cordial bienvenida al pastor Verne Castillo de la misión Una Cita con Jesús. También está con nosotros Monseñor Miguel Mántica, sacerdote católico y párroco en una importante parroquia de nuestra arquidiócesis. También está con nosotros el pastor Danilo Guido del Ministerio Cristiano Laico. Juntos vamos a estar hablando de este importante principio bíblico, según lo que está consignado, o lo que es costumbre también en las iglesias cristianas. El llamado diezmo corresponde con un precepto bíblico. Yo quisiera comenzar pues con los pastores que nos expliquen básicamente en qué libro, capítulo y versículo de la Biblia dice que se debe diezmar, a quién se debe diezmar y por qué se debe diezmar. Así es, y me uno a tu comentario y pregunta, Mario, también para que hagan sus reflexiones en estos primeros minutos en torno a cómo debe de vivirse esta temporada de Semana Santa. Bienvenido, Pastor Guido, iniciamos con usted. Y también el llamado a los amigos televidentes para que expresen su opinión con el mayor respeto a través del 2222-7808. Estamos entre todos no para acusar, para señalar o para juzgar, sino para tratar de conocer lo que la Escritura dice y hacer una justa reflexión, porque Semana Santa es tiempo de reflexión y de análisis de nuestra conducta y nuestras actitudes. Buenos días. Dios les bendiga, buenos días. Somos un ministerio cristiano laico, respetuoso de las religiones. En Malaquías 3:9 dice el Señor, cuando el pueblo de Israel no llevaba sus diezmos ni su ofrenda a la iglesia, les dice: maldito soy con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed los diezmos, le dice. Traed los diezmos al alfolí, el alfolí donde se depositan, en el lugar donde se recogen los diezmos, la limosna, ¿verdad? Y haya alimento en mi casa. Y probadme en esto. Ahí permite el Señor que lo pruebe. Probad. Si crees que diezmar es malo o algo, probadlo. Y dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto en el Viejo Testamento. Mucha gente dice: esto fue abolido. Ahora vamos a ver lo que dijo Jesús sobre el diezmo. Dice en Lucas 11:42, dice, 11:41, le dice el Señor Jesús, dice: pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio, dice. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor, ¿verdad?, de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahí te está diciendo el Señor. Es necesario el amor, la justicia, pero sin dejar de diezmar. Ahí solo está para ser remarcando. Un poco más precisos, la primera lectura que usted refiere es Malaquías 9 y 10. Malaquías 3, 9 y 10. Malaquías 3, 9 y 10. Y Lucas 11:42. Ahí habla el Señor Jesús y le dice: es necesario el amor y la justicia sin dejar de diezmar. Entonces, y ahí permite el Señor, dice: probadme, como cuando va a hacer un negocio. Voy a probar, voy a invertir con este. Entonces, este es un buen negocio, porque vos diezmas y el Señor te va a devolver. Esto es un buen negocio. Es un negocio. Sí, es un negocio, es una parte financiera, es un buen negocio, porque el Señor después te lo devuelve. Y va a ver esperar algo acá. Claro que sí, el Señor te dice: probadme en esto, a ver si yo no te voy a abrir las ventanas de los cielos, la compuerta, hasta que abunde y sobreabundes. Yo cuando aprendí a diezmar, no ha faltado. ¿Y quiénes deben diezmar? ¿Esto está opcional o el que en realidad ama a Dios debe Cuando hacerlo? uno ya, nosotros somos un ministerio laico, ya llega gente evangélica y gente católica, y nosotros le decimos: vaya a su iglesia católica, y aunque a usted no le hayan enseñado de esa manera, usted deposita ahí su diezmo, no tiene que ir a pedir permiso al sacerdote, usted lo deposita. De nada tiene que ver qué hace la iglesia con eso, porque eso es otra cosa, es una herencia de los levitas, de los servidores, Señor. No hay que dar cuenta de en qué se invierte. No hay que dar cuenta, es que es una herencia, como cuando tu mamá, tu papá te dejan una herencia. Uno va a ir a decir: voy a dejar esto en herencia. Ahí dice la palabra, hay un estudio que aquí le voy a dejar a ustedes. El padre ya lo conoce, pero también se lo voy a dar. Hay un folleto, es que ahora la base bíblica del diezmo, voy a pedir, la base bíblica del diezmo ahí está. Bueno, entonces ahí no hay ninguna cuenta que dar, ¿ya?
Vamos a lógicamente que si es de Dios la persona, él va a dar cuenta a Dios de cómo está usando pero no es ninguna cuenta. Quiero retomar el primer párrafo de este documento que usted nos da y que voy a leerlo con calma. Dice, el diezmo es algo establecido como ley, es obligatorio, no es voluntario, es exigido y es una relación financiera con Dios. A mí me horroriza pensar que mi relación con Dios es financiera. Yo lo digo como persona, como comunicador y también como católico. Me parece horrible. Pero ¿cuál es su opinión, su punto de vista sobre esto? Bien, buenos días, queridos televidentes. Primeramente damos gracias a Dios. Mi nombre es Pastor Verne Castillo, del Ministerio Una Cita con Jesús. Gracias damos al Señor, ¿verdad?, por tocar un tema que es bastante amplio. Creo que este tiempo será muy corto para poder adentrarnos, pero sí es una cosa muy importante. El diezmo es algo que está reglamentado en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En Deuteronomio capítulo 14, verso 22, el Señor dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Cuando dice indefectiblemente la palabra, lo que está diciendo es fielmente lo harás. Y lo harás sin defecto, lo harás sin faltar, ¿verdad? Entonces, desde ahí Dios reglamenta en Deuteronomio. Recordemos que Deuteronomio es el libro donde están plasmadas prácticamente las leyes y los mandamientos del Señor a su pueblo. Luego, en Mateo 23, el Señor, hablando a los fariseos, le dice, hipócritas, ¿por qué diezman del eneldo, del comino, del anís y no hacen lo correcto? Es decir, deben de practicar misericordia, de hacer justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas las deben de hacer, no dejando de hacer lo otro. Entonces recordemos que también Jesús dijo, no vengo a abrogar ni a abolir la ley, sino vengo a hacerla cumplir. Es decir, vino a darle valor. Pero también sacó a los mercaderes del templo un día como hoy, cuando sentía que el templo se había convertido en un lugar de negocio. Y esto va para todos. César lo que es del César y a Dios y hay que dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César. Solo quiero retomar, antes que Jocelyn Medrano le haga la primera pregunta a Monseñor, una frase que también me llama mucho la atención del documento que nos entrega el pastor Guido. Él viene a ser nuestro socio, genera todas las ganancias, pero solo recibe el 10% de los ingresos. Una cosa bastante complicada, teniendo en cuenta que estamos en un país que vive en extrema pobreza, que no todos tienen empleo, que hay muchas dificultades económicas, que a veces un solo jefe de hogar es el sustento de por lo menos 10 bocas y obligarlo, forzarlo a que dé un monto fijo, me parece a veces un poquito difícil. Es que eso, Mario, por lo que he escuchado en unas denominaciones a las que yo visito, por ejemplo, yo visito la iglesia bautista, se dice que el diezmo va en concordancia con tu salario, con tus ingresos, con lo que vos lográs percibir. Pero también es importante decirlo y parte del análisis que creo podemos hacer de eso último que leíste, el documento que nos ha entregado el pastor Guido, es que el diezmo es también como una forma que nosotros podemos agradecer a Dios y retribuir las bendiciones que nos da, porque si vivimos es por Dios, si trabajamos es por Dios, si tenemos dinero es por Dios. Entonces es algunas de las cosas que he escuchado y que me parecen relativamente razonables en cuanto a esto, pero vamos a ver qué piensa también Monseñor Mántica. Gracias por acompañarnos y quisiéramos su reflexión en torno a la Semana Mayor, que también lo hemos dejado de un lado por parte de los pastores, pero me gustaría que usted lo mencionara, y luego su apreciación de acuerdo al diezmo. Me decían, la Iglesia Católica funciona distinta que las iglesias evangélicas. ¿Esto es así? Bienvenido. Bueno, ante todo, pues, darles ese deseo de una buena Semana Santa a todos los fieles. Creo que estamos en el momento más grande del año porque vamos a celebrar los misterios de la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en este sentido, pues, ahí está todo el sentido de nuestro ser cristianos. Nuestro ser cristiano es saber que el amor que Jesucristo ha mostrado en la cruz, ese amor hasta el extremo, lo llama San Juan, va a vencer la muerte, va a atravesar esa barrera de la muerte y va a entrar en la presencia del Padre, ¿no? Nos va a dar esa vida nueva, va a introducir el mundo futuro en el mundo actual, ¿no? Ya nosotros podemos participar de esa vida nueva. Así que invitarles, pues, a vivir intensamente estos misterios
de la Semana Santa, ¿no? Ya en sus parroquias o en sus casas ustedes pueden ir participando, sobre todo interiormente, de lo que es esta celebración. Para la Iglesia Católica el diezmo existe, se debe dar como una obligación, como una relación económica con Dios. ¿De qué manera se da la ofrenda? Bueno, yo creo que hay que reconocer una evolución cuando se pasa del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús nos muestra en el Evangelio aquella viuda, dice que da todo lo que tenía para vivir. Y también en Hechos de los Apóstoles nos dice que los apóstoles lo tenían todo en común. Ese todo, que se va repitiendo en varios pasajes del Nuevo Testamento, nos muestra la evolución que hay respecto del Antiguo Testamento, ¿no? Yo diría, si en el Antiguo Testamento el ideal era dar un diezmo, en el Nuevo Testamento el ideal es darlo todo, porque Jesús se ha dado todo por nosotros, ha dado hasta su última gota de sangre, ¿no? Entonces, pues ya en la práctica varía de una iglesia a otra, pero sobre todo pues hay que tener en cuenta que el cristiano ya no vive para sí mismo, vive para los demás. Entonces también en la parte económica ya no tiene el dinero para sí mismo, no atesora para sí, sino que da, entrega, ¿verdad? San Pablo nos dice pues que cada uno dé de acuerdo a sus posibilidades, porque no puede dar lo mismo el que tiene y el que no tiene, es lógico, ¿no? Pero sí pues estamos todos llamados a dar generosamente desde nuestra condición. ¿Y podemos hablar de obligación en esto del diezmo? Yo creo de que en Cristo ya hemos superado la ley, ¿no? No hacemos las cosas por obligación, sino que las hacemos por amor. Entonces, si nosotros en la iglesia compartimos nuestros bienes espirituales, compartimos la palabra de Dios, compartimos la Eucaristía, el cuerpo del Señor, su sangre, compartimos todos estos bienes que son los más altos y más grandes, ¿cómo no vamos a compartir los bienes materiales? Habría ahí una contradicción, ¿no? Si yo voy a la celebración el domingo y después no hago nada por los pobres, pues ahí hay una contradicción, porque no estoy compartiendo y se ve que entonces no estoy viviendo en realidad verdaderamente lo que significa estos bienes espirituales que tiene la iglesia.